Continuamos entonces con la clase de Derecho Comercial y estábamos revisando ya algunos articulados del Código de Comercio y particularmente vamos a estudiar el artículo primero del Código de Comercio, que lo que hace es buscar definir el ámbito de aplicación del derecho mercantil, que era algo que nosotros estábamos conversando hacia el final de la anterior clase. Y el artículo nos dice que el Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes que se refieran a operaciones mercantiles, a las que se contraigan por personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones mercantiles y las que resulten de los contratos exclusivamente mercantiles. Esta es la primera normativa que nosotros tenemos para poder definir lo que es el derecho mercantil. Dentro de esta idea, o lo que nosotros tratamos de pensar de lo que pudo decir o querer decir este artículo primero tan sucinto que acabamos de leer, nosotros podemos pensar una primera hipótesis que Ocampo, quien es el autor de este Código de Comercio, utilizó criterios para definir este ámbito de aplicación del derecho mercantil y para eso busca una categoría. Y esta categoría, que es la categoría que nosotros hemos estado conversando en todo momento en clases, sería la categoría de los comerciantes. Pero, ¿qué nosotros podemos entender cuando hablamos de un comerciante? Podemos definir al comerciante como aquel que se dedica o que dedica su trabajo al comercio, que se dedica al comercio porque desarrolla una actividad comercial y que dicha actividad tiene que ver con esta intermediación, es decir, desde el momento posterior a la producción hasta el momento anterior al consumo, que es realizado con ánimo de lucro. Y el fin de lucro no es privativo del derecho comercial, también lo podemos encontrar en otro tipo de actividades de carácter civil. De forma profesional, es decir, especialidad, dedicación, habitualidad, sustento principal, siempre que estemos frente a una persona que, frente al desarrollo de su actividad, posea estas características, será un profesional, alguien que se dedica en su vida a una actividad para obtener una determinada característica, un determinado sustento principal. Nosotros podríamos entonces resumir que un comerciante sería un sujeto que se dedica a la profesión del comercio y que, dada la intermediación con ánimo de lucro, se refiere este trabajo del comercio. Este es un punto importante en cuanto a que entendamos al comerciante como este que es dada la intermediación con ánimo de lucro. Esos son como elementos que nos definen al comerciante. Esta definición es un tanto circular, en tanto al definir al comerciante se dice que se trata de un sujeto que realiza una actividad o un trabajo de comercio. Pero, ¿qué significa esto, no? El que dedique su tiempo a una actividad o a un acto de comercio. Lo anterior lo podemos reconducir al término operaciones mercantiles. ¿Qué son estas operaciones mercantiles? Las operaciones mercantiles son múltiples y parecen incluso no ser taxativas. Por tanto, para encontrar en qué ámbito opera el derecho comercial, nos encontramos con un problema. El comercio y la operación mercantil van de la mano para definir lo que es el derecho mercantil y una y otra definición se apoyan en unas y otras de forma recíproca. Las operaciones mercantiles hacen relación a los contratos porque son convenciones, porque crean, modifican derechos y obligaciones, y de estas operaciones nacen obligaciones y sus correlativos, que son los derechos. En esta idea, ¿no?, de lo que estamos conversando es lo que se relaciona cuando hablamos de los actos de comercio, el artículo 3, cuando yo les mencionaba hace un rato, que es algo que vamos a estudiar, no creo que el día de hoy no, pero sí la siguiente clase, sobre lo que nosotros entendemos son los actos de comercio o los actos mercantiles. Nuestro código intenta darnos una cantidad determinada de actos de comercio, pero cuando nosotros revisamos el artículo 3 del Código de Comercio, nos damos cuenta que lo hace de una forma amplia, es decir, dentro de las definiciones que se encuentran dentro de este artículo 3, podemos encontrar o incluir una cantidad impresionante de definiciones y de actos de comercio distintos, encontrando una cláusula aún más abierta cuando hablamos a qué se refiere que toda actividad de una empresa finalmente se entiende como una actividad de carácter mercantil. Y también, con respecto a este ámbito de aplicación del Código de Comercio, podemos encontrar segunda hipótesis, y esta, que es lo que quería decir este ámbito de aplicación, y esta segunda hipótesis se pone en el caso en que un no comerciante celebre un contrato para asegurar el cumplimiento de una obligación no mercantil a través de un contrato mercantil. Por ejemplo, una persona no mercantil celebra una prenda mercantil sobre acciones para asegurar el cumplimiento de una obligación civil,
o quien presta dinero de forma aislada a través de un contrato o de mutuo. Esa es la segunda hipótesis del ámbito de aplicación del Código de Comercio. Y la tercera hipótesis del ámbito de aplicación del Código de Comercio se refiere a los contratos exclusivamente mercantiles. Por ejemplo, letras de cambio que se dan en cuenta de crédito, los pagaré que se dan en cuenta o como compromiso de pago. Estos contratos exclusivamente mercantiles son lo que nosotros llamamos como actos jurídicos mercantiles formales. Vale decir, son actos mercantiles per se. En resumen, vemos que en esta primera situación, Ocampo regula al comerciante, en segundo lugar, regula las operaciones mercantiles y finalmente a las actividades mercantiles. El artículo 3 del Código de Comercio, por su parte, señala en su enunciado que son actos de comercio ya de parte de ambos contratantes como de parte de uno de ellos, enumerando una serie de cosas que parecen ser en principio actos de comercio. Sin embargo, ya en el numeral 5 señala que son actos de comercio los de las empresas, fábricas, manufactureras, almaceneras, tiendas, bazares, fondas, cafés, otros establecimientos semejantes. En este numeral y en otros que siguen, Ocampo da ejemplos de actividades mercantiles y ya no de actos como se señala en el enunciado, lo cual viene a reafirmar la idea de que para Ocampo el derecho mercantil regula a los comerciantes, a las operaciones o actos mercantiles y a las actividades mercantiles, todas ellas ya sea de forma total o parcial. Es decir, este artículo 3 me dice que se refiere a actos de comercio, pero en realidad nos empieza a dar toda una enumeración de lo que son los actos mercantiles y estas operaciones mercantiles que puedan realizar los sujetos de comercio. Y cuando habla de sujetos de comercio nos estamos refiriendo a los comerciantes, y cuando nos estamos refiriendo a los comerciantes en virtud de este principio que conversábamos en clase de lo evolutivo, entonces nosotros estamos hablando de una noción mucho más amplia de lo que entendemos que se involucra o se entiende dentro de lo que ocurre en este artículo 3 o lo que entendemos que se aplica como un acto mercantil. O sea, no solamente se refiere a esta noción de actos mercantiles, sino a una noción mucho más amplia que ello. ¿Cuándo entonces un comercial no está regulado por el derecho mercantil? Cuando realice un acto civil, por ejemplo, un comerciante que realice el contrato de matrimonio, yo no podría entender que ese contrato de matrimonio, a pesar de que está siendo realizado por un comerciante, sería un acto que se regula por las reglas del Código de Comercio o un acto mercantil, sino que entendemos que es un acto civil y es un acto civil específico de familia. Por otra parte, las operaciones mercantiles o contratos de comercio, que también nosotros podemos denominar contratos mercantiles o actos de comercio propiamente tal, los podemos encontrar como actos de comercio formales y no formales. Los no formales hacen referencia a actos de comercio no regulados formalmente por el Código de Comercio, y los formales sí están regulados en el Código de Comercio. Por ejemplo, podríamos encontrar títulos de crédito, los títulos representativos de mercancía, etcétera, lo que conversábamos hace un rato en títulos de crédito cuando yo les conversaba sobre el cheque, cuando les conversaba sobre la letra de cambio, es decir, estos títulos que fueron creados históricamente para representar un valor y para, de una forma, también crear una formalidad en lo que era el derecho comercial, pero a la vez que venía a facilitar las distintas transacciones que realizaban los comerciantes, los distintos actos que iban realizando. Esa es la idea de este acto de carácter formal, que por demás lo entendemos como de carácter regulado en cuanto se encuentra regulado en nuestro Código de Comercio. Y estos actos no formales son contratos propiamente tales que se les agrega la característica que los distingue de sus pares civiles, como por ejemplo que tiene un ánimo de venta, como sería el caso de la compraventa mercantil. Y la actividad de comercio, por su parte, nos lleva al concepto de empresa, que era algo que también conversábamos en la primera hora de esta clase, por lo que en principio podríamos entender que el derecho mercantil regula a las empresas. Sin embargo, el derecho regulará, el derecho mercantil, solo a las empresas dedicadas al derecho comercial y al desarrollo de actividades comerciales. Si realiza actividades de otro tipo, entonces no podríamos entender que estuvieran reguladas por el derecho comercial. Y estamos pensando también en aquellas sociedades que actúan sin ánimo de lucro, que son las sociedades que probablemente ustedes estudiaron en derecho civil, que se los deben haber mencionado, estas formas sociales que actúan sin ánimo de lucro. Todas las que nosotros vamos a estudiar
que yo les voy a mencionar durante este semestre, pero que vamos a estudiar formalmente el segundo semestre, se refieren a sociedades que tienen ánimo de lucro y por tanto y que actúan como intermediarias y por tanto entendemos se configuran como empresas con fines mercantiles. La explicación de la vinculación del derecho comercial al ámbito subjetivo es histórica. Históricamente, el derecho comercial, como lo hemos conversado durante esta clase, durante la clase anterior y la anterior a esta, nació de estos comerciantes, de los gremios de los comerciantes, del mercado que yo les mencionaba en un principio de carácter físico, y que ahora nosotros lo vemos como un ente de carácter artificial o abstracto más que artificial, pero cuando llegan los estados unitarios, que también es algo que hemos conversado, y la Revolución Francesa, que creo que no hemos conversado, que dentro de sus postulados abogaba por el principio de la igualdad, la libertad y la fraternidad, se deroga el Código de Comercio, lo que genera una regulación plana. El derecho mercantil regula los actos de comercio, vale decir, aquellas actividades mercantiles enumeradas taxativamente en el código, pero comenzó a generar problemas esta idea de que solamente podían reglamentarse por el Código de Comercio, estoy hablando históricamente, Revolución Francesa, solo aquellas actividades que se encontraban taxativamente en el Código de Comercio. Eso nos lleva a que la opción que tiene nuestro Código de Comercio es que en el artículo 3, cuando habla de los actos de comercio, habla de actos de comercio, nos habla de una cantidad taxativa, es decir, nos indica un número de actos que considera como actos de comercio, dentro de los que se incluyen una serie de otros tipos de actos que en realidad nos habla de las distintas gestiones que puedan realizar las empresas y que nosotros incorporamos dentro de la noción de los actos de comercio, pero incluso si nosotros vamos revisando el artículo 3 en su totalidad, como lo vamos a hacer durante este semestre, nos vamos a dar cuenta que se aleja de esta posición de enumerar taxativamente, es decir, de que estén exclusivamente los actos de comercio que figuran allí, sino que dejar abierta la posibilidad de incorporar nuevos actos de comercio. Porque ¿qué es lo que ocurre históricamente? Cuando nosotros indicábamos una cantidad taxativa de actos de comercio, hacíamos o tratábamos de congelar al derecho comercial. Nosotros lo que hemos conversado el derecho mercantil hasta este punto, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de cómo este se fue configurando, nosotros sabemos que requiere ir evolucionando con rapidez, lo que implica que nos vamos a ir encontrando con nuevas formas mercantiles, con nuevas formas de hacer negocios, con nuevas o distintas empresas, lo que va a requerir necesariamente es que tengamos una amplitud de criterio para nosotros poder evaluar qué entendemos por determinados actos de comercio y cuándo se aplica el Código de Comercio, cuándo entendemos que nos encontramos ante el campo de aplicación del derecho mercantil y no ante el campo de aplicación del derecho civil, que si bien es el derecho supletorio, por según mismo lo dispone, el Código de Comercio chileno y en general todas las legislaciones así lo disponen, necesita entonces nosotros tener claro cuándo se aplica este derecho mercantil, pero a la vez entender que necesitamos dejar las cláusulas de forma amplia a fin de que cuando figuren nuevas formas de hacer negocios, como cuando nos encontramos, probablemente quizás ustedes no van a tener antecedentes tan claros sobre esto, pero mucho tiempo atrás el acceso a películas en línea era difícil e imposible y en realidad lo que uno hacía era acudir a un determinado negocio que en la actualidad se encuentra desaparecido, que era Blockbuster, donde uno arrendaba los videocassettes primero y luego los DVDs y las distintas tecnologías para uno poderlos ver en su casa. En ese momento ni siquiera esperado, nos podíamos imaginar una plataforma como Netflix, como Amazon Prime en cuanto a su versión de video, como Disney Channel, como el Disney Time. No nos podríamos haber imaginado plataformas digitales que nos permitieran a través del pago de un monto que nosotros pagamos mensualmente, ver toda aquella plataforma de películas que puedan estar disponibles y que hicieron innecesarias este tipo de comercio. Si nosotros tuviéramos absolutamente restringido y taxativo nuestro artículo 3, entonces la regulación de ese tipo de nuevas emprendimientos se verían como congelados en el tiempo por esta normativa de carácter taxativa. Es por eso es que el artículo 3, y así como lo hace el artículo 3, los demás códigos de comercio en el mundo dejan abierta esta posibilidad de ir generando nuevos emprendimientos por esta naturaleza evolutiva del derecho comercial, que es lo que nosotros hemos estudiado, y que nuevamente por la importancia que tiene la costumbre en la generación del derecho comercial en el mundo.
Y ahí como vamos viendo cómo se va transformando este derecho comercial y cómo nosotros lo vamos viendo. Hay otra duda con respecto a la aplicación de carácter geográfica del derecho mercantil. Nosotros podemos reconocer que hay ámbitos de cómo se regula el derecho mercantil, pero la franja para discernir dónde se aplica el derecho mercantil es bastante delgada. Y eso tiene que ver con lo que nosotros conversábamos en clases al principio de esta clase del día de hoy, no esta, sino la anterior. Cuando nosotros hablamos del derecho mercantil en general y cuando hablamos de las distintas transacciones que se van realizando y sobre todo cuando pensamos en el mercado digital o incluso cuando hablamos del mercado bursátil, nosotros ya estamos hablando de transacciones que involucran no solamente nuestro territorio nacional, sino también territorio extranjero. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos si en el ámbito de aplicación, que es lo que nosotros estamos definiendo ahora, podríamos hacerlo aplicable al extranjero. En un principio, pensando que cuando estamos hablando de los contratos de carácter mercantil, estamos hablando de una transacción de carácter privado que se da entre dos privados que se encuentran, hablemos de un contrato de mercaderías internacional, que se encuentran en dos partes del mundo distintas. Podría ser que, muy poco probable, pero podría ser que estas partes, una de ellas es chilena y el otro de otro lado del mundo, de Finlandia, por dar cualquier ejemplo, pudieran decidir que cualquier controversia que pudiera ocurrir en este contrato, en la ejecución de este contrato en particular, sea conocida según el marco legislativo chileno. Esto podría ocurrir, que llegaran a ese acuerdo. Es poco probable en cuanto nuestro marco normativo y el marco normativo de otros estados en particular quizás sería un poquito insuficiente en cuanto a cómo determinar los riesgos o podría resultar injusto en su aplicación a esta persona, a esta empresa de un estado externo. Es allí cuando uno de estos límites territoriales del derecho, lo que ocurre es que más bien nosotros, más que aplicar nuestra normativa interna, lo que hacen estos privados, porque este es un derecho privado especial, es que pactan distintas condiciones dentro de sus contratos internacionales y de mercaderías y de compraventa de mercaderías, y etcétera, donde se someten a legislaciones especiales distintas de carácter internacional que en su aplicación resultan conocidas y justas a ambas partes. Y por eso es que este ámbito de aplicación en cuanto a lo territorial es discutible del Código de Comercio. En un principio entendemos que se aplica a todo aquel contrato que se realice en el territorio nacional, pero esto es solo un principio, porque rige entonces este principio de la autonomía de la voluntad de las partes que configuran un contrato cuando estamos hablando de un contrato de compraventa internacional, donde muy probablemente, aunque quizá el contrato en particular, digamos que estos agentes de Finlandia acudieron a negociar a Chile y se negoció todo el contrato físicamente en Chile, lo que es prácticamente imposible de concebir hoy en día, así como yo les estoy haciendo clase a ustedes desde España y ustedes se encuentran en Chile, muy probablemente los contratos internacionales también se están haciendo en estas plataformas de tipo digital, donde ya no es necesario que uno acuda a negociar al territorio nacional, pero pensemos, un contrato que haya sido negociado en nuestro territorio, donde las cláusulas fueron pactadas en nuestro territorio, no implica que necesariamente se aplique nuestro Código de Comercio, a pesar de que pueda configurarse por la nacionalidad de la empresa que está participando desde Chile o pueda configurarse por el elemento territorio, porque el contrato fue redactado en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque en el espacio del derecho mercantil lo que prima es este principio de la autonomía de la voluntad, es decir, lo que estas partes pacten y conversen. Y en la mayoría de los casos, cuando hablamos de compraventa internacional de mercaderías, que va a ser la materia más dominante en la que nosotros nos vamos a encontrar en el derecho comercial, las partes lo que van a hacer es acordar aplicar un derecho de carácter neutro y un derecho comercial internacional. Entonces ahí es donde vemos este ámbito de aplicación un poquito mermado, ¿no? ¿Y esto por qué? Por la especial naturaleza del derecho evolutivo, todo lo que hemos conversado del derecho comercial y cómo este va avanzando rápidamente, mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos esperar. Otros datos útiles que nosotros tenemos que tener en atención cuando hablamos de derecho mercantil. El MAR, me dice el código y en general se conversa desde el punto de vista de la doctrina y de la costumbre, se entiende que el MAR generalmente mercantiliza los actos, es decir, cuando hablamos de el transporte de mercaderías, entonces nosotros estamos hablando de transporte de mercaderías marítimas, o sea, a través de la vía marítima, entendemos entonces que es un acto ya no de carácter que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del derecho civil, sino del derecho mercantil,
Y las sociedades anónimas son comerciales por ley. Nosotros entendemos que las sociedades anónimas, que son formas sociales especiales y que son formas sociales, ustedes por ahora basta con que conozcan que son de aquellas sociedades que nosotros conocemos como de capitales versus sociedades de personas, que es la otra forma de formas sociales que nosotros tenemos. La forma de la sociedad anónima me dice el derecho, toda gestión que realice la sociedad anónima, sea esta sociedad anónima abierta, sea esta sociedad anónima cerrada, o sea una sociedad anónima especial, siempre van a ser de carácter mercantil. ¿Esto por qué? Porque nos encontramos ante estas sociedades de capitales. Recordemos también que las sociedades anónimas abiertas son aquellas que realizan oferta pública de acciones, que era algo que conversábamos hoy día con un compañero de ustedes de apellido Vera, donde conversábamos que se producía esta oferta pública de acciones que se le llama OPA, donde esta empresa, en un principio, lo que hace es poner disponible como algunas pequeñas porciones abstractas de la empresa para que puedan ser adquiridas por un tercero, que participa entonces por esta compra de acciones con capital en esta empresa. ¿Por qué se dice que son sociedades de capital? Porque lo que define la forma de sociedad anónima es precisamente el capital y no la persona del socio. Y de esta forma, las acciones, que son estos bienes muebles, fungibles, que yo les mencionaba hace un rato, pueden ser vendidos, cedidos, entregados. Yo puedo realizar con respecto a este bien mueble todo tipo de transacción posible y siempre bajo el principio de la libre circulación de los bienes y de la libre circulación del capital con la menor intervención del Estado. Valga decir, sí, que en Chile, desde ya el año 2012 en adelante, existe toda una modificación del sistema de lo que yo les mencionaba hace un rato, que eran los gobiernos corporativos, es decir, cómo operan las sociedades anónimas, estas que todos sus actos se entienden mercantiles, donde el Estado está entrando a buscar alguna forma de participar para asegurar dentro de las sociedades que no se abuse por parte de los socios mayoritarios de la posición de los socios minoritarios. Y el caso que nos llevó principalmente a discutir este tema dentro de nuestro sistema legal es el caso de la compra que hizo Endesa España de Endesa Chile, y lo convirtió en Endesa Chile, y fue bastante agresiva y bastante violenta con los socios minoritarios y que favoreció a los socios mayoritarios, quienes ni siquiera informaron a los socios minoritarios. En virtud de estos abusos que se dan dentro de las sociedades anónimas, de estas sociedades especiales de capitales, es que existe ahora toda una reglamentación a los gobiernos corporativos y además, por parte de las mismas sociedades anónimas, existe lo que se llama el compliance, y el compliance lo que viene a hacer es que las mismas empresas, sociedades anónimas abiertas, lo que hacen es que generan una serie de manuales de buenas conductas, una serie de medidas donde tratan de precavir toda posibilidad donde puedan afectar los derechos de los socios minoritarios en una sociedad anónima, y de esta forma, porque piénselo de esta manera, uno podría pensar que una sobreregulación a los gobiernos corporativos o un compliance demasiado exigente por parte de una misma empresa podría generar que suba el valor de acción, me refiero para poder comprar la acción, y que por tanto quizá mi negocio se vuelva menos rentable porque va a ser más caro participar en este negocio. Pero se ha comprobado que para los capitales externos, estoy hablando de las empresas chilenas, les resulta mucho más interesante y están dispuestos a pagar mucho más caro, o bastante más caro, una acción cuando tienen seguridad que existe toda una reglamentación interna a los gobiernos corporativos, por una parte, y por otra parte que esa misma empresa demuestra buena voluntad de cumplir con el compliance, es decir, de tener o de tratar de cumplir con estas normativas internas de buenas prácticas de las empresas. Entonces también esto es una buena decisión en cuanto a cómo nosotros podemos buscar de parte de las empresas el mejorar nuestra posición y presentarnos a los terceros como un negocio rentable y que también asegure y protege a los socios que participan de la sociedad. Y es así como entonces a nosotros nos queda esta regla de que toda actitud, toda cosa que realizan las sociedades anónimas, nosotros la entendemos como siempre mercantiles. No nos cuestionamos por el acto en particular revisándolo en virtud del artículo 3. Entendemos que siempre son actos mercantiles y además cuando hablamos de cualquier forma social, siempre vamos a estar hablando de una persona jurídica, ¿no? De esta persona jurídica, en un principio empresa, en general casi todas las formas sociales vamos a estar refiriéndonos a la empresa.
tendría que pensar alguna distinta donde no nos refiriéramos a la empresa. Porque incluso en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, estaríamos hablando de alguna especie de empresa. La única diferencia sería que nos encontraríamos ante esta persona que tiene su capital, por una parte, capital propio, y segundo, capital como empresa individual de responsabilidad limitada. Esta pregunta, entonces, con respecto a la aplicación del ámbito espacial y geográfico y temporal de la aplicación del derecho mercantil, se ve como confuso con respecto a los efectos para tratar de aclarar cómo esto opera. Pero esta confusión no nos debiera causar mayores confusiones. Nosotros debiéramos entender, entonces, que el ámbito de aplicación se restringe a aquellos actos que se realizan porque aquellas personas que nosotros entendemos como comerciantes. Debemos entender también que se realizan los actos o se entienden como comerciales, los actos realizados por las sociedades anónimas. Deberíamos entender como mercantiles todos aquellos actos que involucren transporte marítimo, por lo menos en un principio, y también deberíamos entender como mercantiles aquellos actos que pudieran realizar las personas que nosotros entendemos como civiles y no empresarias, siempre y cuando ocupen algún elemento que me indique algún elemento de la mercantilidad, como por ejemplo en el caso que opten por recibir el pago de una letra de cambio o garantizar una obligación de una empresa. Entonces, esos son los actos que nosotros debiéramos entender como ámbito de aplicación que caben dentro de lo que es el Código de Comercio o cuando nosotros entendemos que se aplica este derecho comercial. Hay también una legislación mercantil nueva, totalmente novedosa, que no está regulada en otras normativas y por eso nos encontramos numerosos ejemplos. Por ejemplo, toda la normativa que yo les adelantaba algo hoy en la primera hora de clases, que se refiere a la formación del consentimiento, está consagrada positivamente en el derecho mercantil, cómo se forma el consentimiento, y de hecho la parte relevante de la temática de la responsabilidad precontractual en Chile se basa en la normativa mercantil de formación del consentimiento. Esta normativa es relativamente nueva y tenemos entonces una legislación sustantivamente nueva, y eso hace que muchas veces la legislación mercantil se aplique por analogía a sus discípulos, es decir, contratos civiles y a las tratativas preliminares de los contratos civiles. Pero también tenemos una legislación sustantiva relativamente nueva, propia del derecho mercantil, que se queda en el derecho mercantil nada más porque se trata de categorías comerciales específicas, por ejemplo, el contrato de cuenta corriente mercantil. Para todos los que hayan leído el mensaje del Código de Comercio, verán que una de las cosas que se destaca en el Código de Comercio chileno es la consagración positiva del contrato de la cuenta corriente mercantil. ¿Y por qué esto es relevante? Porque somos los primeros del mundo en hacer este reconocimiento. Y este es un contrato muy interesante que tiene alguna aplicación práctica y que nace en el derecho mercantil y que tiene una serie de consideraciones de carácter o de orden tributario. Sobre el contrato de cuenta corriente mercantil también se basa y se fundamenta más tarde la normativa bancaria, propiamente tal, sobre la cuenta corriente bancaria, que es una aplicación específica de este contrato de cuenta corriente mercantil, que es nueva del derecho mercantil. Por eso es importante entender este ámbito de aplicación que corresponde a un acto determinado y es de orden mercantil o civil. Y tenemos otra legislación sustantivo-normativa de materia mercantil sumamente novedosa, que no existen otras reglamentaciones, como por ejemplo la reglamentación sobre las sociedades anónimas, sobre las sociedades por acciones y sobre otros sujetos de derecho mercantil regulados solo en este ámbito. Y tenemos otra normativa también sumamente relevante, que yo les he mencionado durante todas las clases que hemos tenido hasta ahora, que es toda la normativa de carácter internacional que regula los contratos internacionales de carácter mercantil. Particularmente encontramos la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, que regula una serie de cosas sobre contrato de compraventa internacional de mercaderías, haciendo primero una definición de este contrato de compraventa, indicando como definición del contrato de compraventa internacional de mercaderías, como aquel que se suscribe entre dos partes que encuentran sus oficinas en dos estados distintos. Esto sería, en principio, una definición del contrato internacional de mercaderías y de la compraventa internacional de mercaderías. Y encontramos también todo el trabajo de la UNIDROIT, que se refiere precisamente también a todas estas materias o los intentos que realiza
este legislador externo, este legislador internacional, para cubrir los diversos temas de derecho comercial, de derecho mercantil, y dentro del trabajo que realiza la UNIDROIT encontramos los Incoterms, y los Incoterms son términos de carácter comercial, mercantil, que se ocupan, son meras siglas que se ocupan para instalar en la mercadería, y yo del solo hecho de leerlas entiendo primero de quién está a cargo del riesgo de pérdida de la mercadería en el camino, la definición finalmente de cómo quién es responsable de la mercadería en el trayecto, quién es responsable de la mercadería en el lugar donde se realiza la gestión, quién es responsable de la mercadería una vez que ésta se recibe y viene defectuosa. Y esto es solamente mediante siglas y que son sumamente aplicadas, y nosotros lo encontramos incluso, sí, lo podemos ver incluso aplicable por usuarios de SOFRI cuando reciben cargas internacionales. Entonces, agregamos toda esta otra gama de derechos que exceden a lo que nosotros revisamos en el Código de Comercio y que son mucho más específicos de cómo está reglamentado nuestro Código de Comercio. Otra cosa importante o novedosa con respecto al derecho mercantil en relación a lo que ustedes han estudiado quizá en el derecho civil es la forma en que nosotros probamos o los medios de prueba que nosotros utilizamos en derecho mercantil. Y es así como en esta novedad del derecho mercantil tenemos los medios de prueba, la testimonial y los libros de contabilidad. En cuanto a la testimonial, ¿cuál es la regla específica en materia de medios de prueba testimonial en el derecho común? ¿Podrían, por ejemplo, probar la existencia de un acto o contrato en materia de derecho común? No, salvo que haya un principio de prueba, que esta es la regla del Código Civil, ¿no? ¿Y cómo afecta esto a la regla general del consensualismo del derecho civil, que era algo que conversábamos también un poco dentro de la primera hora de clases? Pues si ante testigos yo creé un contrato, no tengo cómo probarlo, pero tendré que irme a otros medios de prueba. En materia mercantil no existe esta restricción. Acá hay una diferencia fundamental. Por ejemplo, si tengo un contrato celebrado por una persona y esta persona no lo cumple y hay un testigo, solo un testigo que pueda probar la existencia de ese contrato y ese contrato es de carácter mercantil, yo voy a poder probarlo mediante el testimonio de esa persona que presenció la celebración del contrato, pudiendo probar la existencia de esta obligación correlativa. Si me voy a su patrimonio civil, no voy a estar autorizado a utilizar este medio de prueba. Además, encontramos como otra novedad los libros de contabilidad. Es decir, ¿a qué medio de prueba nosotros nos podríamos referir en derecho civil que pudiéramos hacer análogo a los libros de contabilidad? La prueba documental, que probablemente ustedes ya revisaron o entienden de qué se trata. En el derecho civil, un documento puede ser público o privado, y la distinción es importante, pues si el documento es público, entonces, a diferencia del documento privado, nosotros tenemos prueba la fecha cierta del acto en particular. Prueba también quiénes son los otorgantes, prueba la verdad material de lo que se dice en él, y el documento privado, en cambio, tiene fecha cierta cuando se protocoliza o cuando se presenta ante un notario público o cuando se presenta en un juicio. El documento tiende a ser reconocido por los contratantes o por los otorgantes, y en cuanto a la autenticidad, también opera este mecanismo del reconocimiento, es decir, que la contraparte confirme que se dijo en este documento que se expone. ¿Qué tiene que ver esto con los libros de contabilidad? Los libros de contabilidad son, por definición, los documentos de los comerciantes. De hecho, yo se los mencionaba dentro de la primera clase, cuando hablábamos de la figura de los comerciantes y cuando hablábamos de la figura de los mercados en un principio, como estos existían, como en un principio de la primera generación del derecho mercantil, no era necesario o el mismo comerciante se hacía cargo de contar con estos libros de contabilidad y se ocupaba de su propia contabilidad, porque no contaba con lo que se denominaba o conversábamos en clases como el back office. Y hoy en día, que lo vemos transformado en el derecho mercantil que tenemos actualmente, donde no hablamos ya donde ya nos encontramos ya no solamente ante el comerciante que opera por sí mismo, sino que hablamos de un comerciante que opera en virtud de todo un back office, es decir, de toda una estructura y de toda una empresa que se encuentra detrás del comerciante o de la comerciante, que incluye contadores que realizan estos libros de contabilidad. Entonces, estos son los documentos de los comerciantes. Uno de los grandes aportes que los comerciantes traen al mundo moderno es la contabilidad. Y hay razones históricas por las cuales la contabilidad se tiende a dar en materia mercantil y tiene que ver
con su orden interno y con la acreditación de las relaciones externas. La contabilidad va adquiriendo ciertas técnicas a partir de ciertos criterios técnicos que se van dando, y esta contabilidad se contiene en una serie de libros. Yo les mencionaba en una clase anterior que la contabilidad viene a ser un beneficio primero para el mismo comerciante, en cuanto cuando cuenta con una contabilidad completa, tiene claro cuáles son sus pasivos y cuáles son sus activos. Cuando hablamos de activos, tiene claro de cuáles son los bienes de los que puede disponer efectivamente y cuál es verdaderamente la riqueza o el dinero que está obteniendo de un negocio en particular. Y cuando tiene claro cuáles son sus pasivos, sabe también cuál es efectivamente el nivel de deuda o de endeudamiento que tiene con respecto al capital que está ocupando esta empresa, para poder saber o poder determinar si su negocio es rentable a larga data. Eso es un principio, la contabilidad o los libros de contabilidad como beneficio para el comerciante. A la vez, los libros de contabilidad son un beneficio no solo para el comerciante, sino también para la comunidad, etcétera, para quienes quieren contratar con este comerciante, para otro comerciante que quiera hacer algún negocio con este comerciante, en cuanto puede ver a través de esta prueba, de estos documentos, cuán rentable efectivamente es el negocio en el cual quiere participar, o cuán rentable es, o si efectivamente existe algún problema que eventualmente me llevará a la decisión de no participar de un negocio en particular. Por eso es que son importantes estos libros de contabilidad, y por otra parte, también son importantes los libros de contabilidad para el mismo sujeto comerciante, en cuanto le permite también poder determinar cuáles son los niveles de tributos que va a tener que eventualmente pagar por el negocio que está ejerciendo. Y esto es importante porque recuerden que los libros de contabilidad primero me determinan cuáles son efectivamente los activos de los cuales yo dispongo, y por otro lado también me dice cuál son el pasivo del que yo dispongo. Una vez que yo tengo determinado esto, también debo sumar aquellos tributos que debo pagar por el hecho de ejercer una determinada negocio, un determinado emprendimiento. Y esto entendiéndolo también desde el punto de vista histórico, donde vemos la generación de los estados nacionales y donde los estados nacionales tratan de controlar el poder que tiene la burguesía, el poder que tiene este grupo de los comerciantes, de los empresarios, estableciendo tributos que, debido a que nosotros permitimos que los comerciantes tengan una absoluta liberalidad para poder operar, o incluso en un estado como el nuestro, que encontramos que, y conversábamos dentro de la primera hora de clases, que el Estado actúa como Estado empresario, como cualquier otro empresario, y a la vez no puede intervenir en la economía bajo ningún punto, y solo podría llegar a participar en los casos que el principio finalmente de la subsidiariedad del Estado, en los casos que los empresarios o finalmente estos sujetos comerciantes decidan no participar de una determinada actividad o decidan no hacerlo plenamente. Solamente en esos casos podría participar el Estado. Es decir, el marco legislativo es sumamente restringido. Entonces, la única forma que le queda a nuestro Estado de poder regular y controlar lo que históricamente ha venido a veces a disputar el poder, yo les comenzaba dentro del principio los comerciantes, los gremios, cuando les disputaban el poder a los señores feudales y les disputaban el poder a la nobleza. Lo mismo ocurre en la situación en la que nosotros nos encontramos ahora con respecto a las soberanías nacionales y los estados nacionales. Entonces, una de las formas de buscar controlar, buscar generar que esta riqueza no solo se concentre en determinadas personas o en determinados grupos, a través de los tributos. Entonces, a través de los tributos que establece el Estado, busca en algún grado controlar, ¿no?, a los diversos gremios tan poderosos que yo les menciono, que son los comerciantes, históricamente muy poderosos, y por otro lado también busca generar una especie de compensación al Estado. El Estado, pensémoslo también como personas que componen el Estado chileno en nuestro particular, por las posibles afectaciones que pudieran realizar los empresarios que requieran de un beneficio para la comunidad como un entero. Esto lo digo porque nuestro modelo económico hasta el día de hoy es un modelo económico netamente extractivo, y cuando nosotros hablamos de un modelo económico netamente extractivo, quiere decir que nosotros permitimos, bueno, el Estado también lo hace a través de las empresas del Estado, pero en general permitimos a través de concesiones que terceras empresas que vienen desde estados extranjeros, incluso también de empresas nacionales como por ejemplo el SQM, exploten a través de concesión determinados recursos naturales que son de los que nosotros disponemos y es la riqueza de nuestro país,
en un principio de cobre y hoy en día la discusión sobre el litio, ¿no? Y así podemos seguir discutiendo de larga data y podemos agregar otro tipo también de explotaciones, como explotación maderera en el sur de Chile. Podemos hablar también de las salmoneras, también que es un negocio bastante rentable en Chile, y de frutas y verduras en algún grado, ¿no? Del universo económico, pero todo netamente extractivo. Todavía no hemos pasado a una siguiente etapa productiva, si bien tenemos algunos niveles de producción nacional, todavía es una producción bastante tímida y bastante menor en relación a la generación de capital en Chile. La generación de capital se genera por este negocio de carácter extractivo. Cuando nosotros hablamos de negocios de carácter extractivo, empresas de carácter extractivo, esto genera necesariamente un daño, así es, por el hecho de la naturaleza de este tipo de procesos, en el territorio en el cual se realizan estas explotaciones. Por ejemplo, en el territorio en el que nosotros vivimos, en Tarapacá, nosotros tenemos muchas empresas mineras que se dedican a la explotación del cobre. La explotación del cobre necesariamente involucra daño territorial medioambiental, incluso cuando los procesos han sido altamente controlados por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Siempre van a involucrar alguna huella y algún daño en el territorio. Todo eso requiere el cobro de un impuesto. Entonces, a fin de poder tratar de pactar o subsanar este daño que necesariamente realiza esta actividad económica en nuestro territorio, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea o puedan entender cómo nosotros vamos conversando toda esta idea de dónde viene esta importancia de estos modelos y cuando estábamos hablando sobre este modelo del código. El Código de Comercio, volviendo al tema de los libros que tiene que llevar el comerciante, nos indica o nos habla sobre el libro diario, el libro de balances, el libro de resultados, etc. Estos libros, en definitiva, reflejan la vida del negocio del comerciante. O sea, todo aquello que no esté contabilizado no formó parte de la vida mercantil del comerciante. Por lo tanto, los libros de contabilidad pasan a ser el medio de prueba relevante en materia comercial y estos libros de contabilidad podrán usarse en juicio entre comerciantes o en juicios entre comerciantes y no comerciantes. Cuando se utilizan en juicio entre comerciantes, los libros se examinan cruzadamente y se revisa lo que dice el comerciante A contra lo que dice el libro del comerciante B. Se cotejan de manera tal que estos libros es la medida que digan exactamente lo uno y al otro lado. El juez de comercio, que sería en Chile el juez civil, de letra de lo civil, en cuanto hasta el día de hoy no tenemos una jurisdicción especial mercantil, está autorizado a dar por acreditada la veracidad de ambos libros. Si los libros no están contestes, es decir, no dicen exactamente lo mismo, el juez puede darle mayor valor a uno de los dos en función de la formalidad con que estos libros se han llevado. En la medida que el libro de contabilidad tiene una organización que el otro no tiene, va a adquirir mayor valor. Y esto tiene que ver con lo que conversábamos en clases de la importancia que tenía en derecho comercial la formalidad con la que yo llevo los determinados libros contables. Si yo quiero que mis libros contables sean plena prueba en un juicio que yo pueda tener contra otro comerciante, entonces la única alternativa que yo tengo es tratar de cumplir formalmente con cada uno de los detalles que pueda tener este libro en particular. Esa es la idea que tiene estos libros de comercio o esta forma de prueba especial que tienen los libros de comercio. Por último, lo último que les voy a decir en esta clase, que tiene que ver con algo que nosotros ya hemos revisado, una tercera razón que conviene determinar es cuando hablamos del derecho mercantil, es el tema de la costumbre. La costumbre es fuente de obligaciones mucho más potente en materia mercantil de lo que es en materia civil. La costumbre mercantil está regulada en el Código de Comercio de una forma distinta de cómo se reglamenta en el Código Civil. Aquí la costumbre suple el silencio de ley, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, que estábamos conversando, donde la costumbre tiene valor solo en aquellos casos que la ley se remita a ella. De todas maneras, a pesar de que la costumbre tiene mucho más valor en el derecho mercantil, en ningún caso la costumbre podría ir en contra de norma positiva y que nosotros tengamos estrictamente estricta. Ya, con esto doy término a esta clase. Hemos revisado hartos términos importantes con respecto al ámbito de aplicación del derecho mercantil y también hemos analizado algunos de otros temas con respecto a en particular de los libros de contabilidad, la finanza, la contabilidad y de la costumbre.
Así que les pido que revisen esta clase y cualquier duda que puedan tener al respecto, las conversamos en la clase que vamos a tener el próximo viernes en la primera hora. Recuerden, para quienes no tenían tan claro el horario. Si es que tienen problemas o por alguna razón no aparecen aquí en la clase del aula que nosotros estamos ocupando, entonces me avisan para tratar de arreglar el conflicto. Lo hacen a través del mail institucional que yo tengo, que creo que se los mencioné, y se los voy a escribir en el muro para que lo tengan disponible. Así que nos vemos próximo viernes, pero no olviden que les voy a subir otras clases desde el lunes de la próxima semana, y el lunes de la próxima semana les voy a subir los términos de la primera evaluación. Nos vemos. Hasta luego.